Vamos a tener la reflexión de la palabra del Señor en el libro Los Hechos. Ya lo leímos en el devocional. Solo quiero resaltar un versículo de donde quiero iniciar mi reflexión en esta mañana, para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26 de nuestras Biblias. Vamos a darle lectura a esos versículos, aunque hay un contexto que ya se leyó en el devocional. Solo quisiera resaltar este párrafo o esta parte del relato. Dice así la palabra del Señor: Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, le adoró. Esa acción de adorar llama la atención, ¿ya? Llama la atención. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Otra declaración interesante, ¿ya? Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Oramos al Señor, ¿les parece? Amado Señor, gracias por esta mañana, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque podemos experimentar en nuestra patria la libertad de poder también cumplir con nuestros deberes como ciudadanos, Señor. Gracias porque podemos hacerlo con alegría, con libertad. Pedimos, Señor, que nuestra patria, Señor, también pueda siempre tener a través de tu poder y de tu soberanía la dirección, Señor. Que nos permitas a nosotros también como iglesia participar de lo que está sucediendo en nuestro país. Señor, también rogamos por esta mañana de reflexión. Gracias porque podemos elevar nuestros cánticos a ti y expresar de lo más profundo de nuestro corazón lo que sentimos, Señor. Lo que hay en nuestras vidas cuando queremos glorificarte, cuando queremos adorarte, más allá de nuestras circunstancias, más allá de las cosas buenas o las cosas malas, siempre deseamos, Señor, elevar nuestro cántico a ti y lo hacemos con gratitud delante de tu trono. Ahora, ayúdanos a pensar en tu palabra, dirígenos con tu presencia y tu Espíritu hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, he tenido la oportunidad ustedes saben que hace poco tuve el accidente, le llamo yo, de ser elegido presidente de distrito acá en nuestra zona, el distrito metropolitano. Y hay una preocupación que está no solo en mí, sino que en varios de los que hemos estado trabajando en el distrito, por lo que vamos escuchando y lo que vamos viendo en televisión. Ustedes saben que hoy día es un tema de elecciones. Yo no voy a hablar de las elecciones porque no es mi propósito. Solo quiero mencionar cómo a veces hay partidismos, voy a decirlo así, que lo que hacen es fragmentar o quebrantar la unidad del cuerpo de Cristo. Hace poco aparecieron candidatos con un grupo de personas que supuestamente representan al pueblo evangélico. Yo por lo menos no me siento representado, ¿ya? Pero por otro lado, en contraposición a eso, del otro bando, vamos a usar ese término, ¿ya? O del otro color, otro grupo se sentó también con otro candidato. En una pugna de poderes, de colores, llámelo usted como usted quiera llamarle. Lo que me parece a mí, personalmente, y hablo en forma personal, no a nombre del equipo pastoral, me parece a mí, y creo que a veces también podemos compartir esto, que es inapropiado. Es justamente lo que hace que el Evangelio se desprestigie. Cuando uno piensa en eso, uno tiene que colocar el acento en lo que puede llegar a pasar cuando nosotros usamos la vida de la iglesia para algo que la iglesia o para un propósito que la iglesia no tiene.
La iglesia tiene como propósito ser la luz de Jesucristo en la tierra. Establecer el reino de Dios en la tierra, independiente de cualquier otra cosa, independiente de los temas políticos, independiente de los temas de colores, independiente de las personas. La misión de la iglesia nunca va a ser trastocada, aun cuando los imperios se levanten contra ella. ¿Amén? O sea, ¿qué es más grande el imperio romano? Este imperio que conquistó gran parte del mundo existente y aún con todo ese imperio no fue capaz de destruir la vida de la iglesia. Porque quizás es bueno recordar las palabras de los profetas, porque esto no es con espada ni con ejércitos, amén, sino con el Espíritu del Señor. La iglesia del Señor se debe a la obra del Señor en nuestras vidas. Habiendo dicho esto, también quiero enfocar mi crítica desde la Escritura a lo que ha estado pasando últimamente, no solamente con el bus de la libertad, ni con las proclamaciones públicas, ni con el uso. Es cómo se están usando los medios de publicidad o los medios de comunicación para, de alguna manera, transmitir a las personas algo que la Biblia no dice. Y nos hemos polarizado al punto de que hoy día hablar de sexualidad o hablar de política nos hace perder algo tan importante que es el amor entre nosotros los creyentes. Pero no solamente el amor entre nosotros los creyentes, sino que además estamos perdiendo el amor, y voy a usar el término general, estamos perdiendo, porque nosotros somos una iglesia universal, hacia aquellos que no piensan igual que yo y no son igual que nosotros. Cuando uno estudia a Jesús, uno se da cuenta que Jesús miraba a la multitud como ovejas que no tenían pastor. ¿Se acuerdan de ese relato? Y Jesús diciendo, la mies es mucha y faltan los obreros para la mies. En ningún caso dijo, mire, esta mies es la que queremos alcanzar y esta no es la que no queremos alcanzar. Todo lo contrario. Estas son ovejas que no tienen pastor, todas las que están ahí. La actitud, la preocupación está en cómo hemos usado los lugares para comunicar de manera inadecuada lo que es el reino de Dios. En la preocupación de sentir que sabemos recitar 2 versículos bíblicos y ya nos ponemos frente a otros que no conocen en una posición de autoridad tal que nos parece que da derecho a tratarlos como nosotros queremos tratarlos, con una violencia extrema. Pareciera que nos hemos olvidado de la historia de la iglesia cuando aquellos que se atribuyeron la verdad mataron a los que se consideraban herejes. Parece que nos hemos olvidado de los tiempos de la Inquisición. Parece que nos hemos olvidado que aún usando la Biblia o la ley o la Torá, a Jesús lo mataron pensando que estaban haciendo la voluntad de Dios. Parece que nos olvidamos que a Esteban, los religiosos más importantes de su tiempo, lo mataron por el solo hecho de creer que a Dios no se le encerraba en un templo hecho de manos. Cuando uno analiza lo que está pasando, hermanos queridos, hay una preocupación de cómo estamos leyendo la Biblia. Existe un neocarismatismo potente que todo lo lleva al lado mágico, a los milagros, al tema de oro del cielo, a las grandes sanidades, como si fuera la garantía de que la gente va a permanecer en la fe solo porque adquiere milagros, recursos, prosperidad. Ustedes han escuchado hablar del el evangelio de la prosperidad. Un abuso por un lado, pero por el otro lado existe una tendencia neofundamentalista que ha tomado la Biblia para apalear y dar a palos a todos aquellos que seguramente no son como nosotros o no piensan como nosotros. Porque hay que decirlo con todas sus letras,
cuando sabemos algo de la Biblia, pareciera que nos sentimos superiores o con autoridad para apuntar a aquellos que a lo mejor no son tan avesados en la palabra de Dios. Imagínense con aquellos que aún ni conocen el Evangelio, podemos llegar a ser incluso más violentos por el solo hecho de pensar que nosotros tenemos todo el conocimiento y toda la verdad de la palabra de Dios. Yo estaba pensando en el libro de los Hechos por la siguiente razón. Una riqueza que tiene el libro de los Hechos que nos muestra que en el recorrido de la historia del libro de los Hechos encontramos diferentes culturas. Cesarea, Antioquía, Éfeso, Atenas, Corinto, toda una cantidad de ciudades distintas una de la otra, influenciadas así por el helenismo, influenciada por un pensamiento, sí, pero culturas distintas, personas distintas, lugares que seguramente en algún momento causaron dolor a la iglesia, pero también lugares donde también se instaló el Evangelio, se instaló la iglesia del Señor, se instaló el mensaje de Jesucristo, en lugares donde efectivamente habían adoraciones a dioses, prostitución y una cantidad de cosas más que hacían que seguramente los primeros cristianos tuvieran miedo de la sociedad en la que vivían. Acuérdense que en esos periodos de tiempo la iglesia estaba siendo perseguida. Y aún en medio de la persecución y en medio de lo plural de la cultura, en medio de sociedades distintas, de creencias distintas, de costumbres distintas, en ningún momento vemos a la iglesia retrocediendo y arrancando o escapando. Porque es muy interesante el libro de los Hechos. El libro de los Hechos muestra que al Cristo que crucificaron los religiosos de su época, pareciera que habían cantado el canto de la victoria y dijeron, matando al carpintero, solucionamos el problema del cristianismo. Y si el carpintero muere, ningún milagro más se va a hacer, ninguno más de sus seguidores les va a seguir, porque era costumbre también que algunos líderes que se habían levantado, no solamente Jesús de aquellos tiempos, cuando morían, se dispersaban sus seguidores. Por eso el libro de los Hechos nos muestra que aún muriendo Cristo en la cruz, la obra de Cristo, esa obra del resucitado, no se detiene a pesar de la diversidad de la cultura, a pesar de la diversidad de los males de la cultura, a pesar de las creencias que hay, a pesar de las distintas costumbres que existen y a pesar de las personas que componen esa sociedad. Nada detiene el avance del Evangelio porque el Espíritu Santo sigue haciendo su obra en las personas. ¿Y la hace a través de quién? A través de hombres a los cuales el libro de los Hechos le llama, y estos no son del vulgo, no son los ignorantes, estos no son los que seguían al carpintero, pero estos no son tan ignorantes. ¿Y cómo hablan con tanta sabiduría? ¿Quién los instruyó? Y no solo hablan con sabiduría, hablan con autoridad. Explico el tema de la autoridad. No autoritarismo cuando usan la escritura para violentar a las personas. Autoridad porque su discurso va acompañado de su praxis. Ellos no dicen que aman al prójimo, practican el amor al prójimo. A tal punto practican el amor al prójimo que en algunos casos Dios en el libro de los Hechos tiene que trastornar el corazón de los apóstoles más todavía, porque aún algunos no entendían que Dios no hace acepción de personas. Y hemos leído hoy día el relato de Pedro, que Pedro, para convencerse de que tiene que amar a alguien que no es de su pueblo, tiene que volver a convertirse. Miren lo que estoy diciendo. Volver a convertirse. Convertirse significa volver al centro o volverse hacia Dios. ¿Por qué?
Porque cuando Pedro está en un momento de éxtasis, de esta revelación o esta visión de Jesús, de Dios con él, Dios tiene que enseñarle a Pedro algo que Pedro no ha entendido. Y le tiene que enseñar que él no puede mirar a los romanos como cosa inmunda. Mire el pensamiento que tenía Pedro. Pedro creía que juntarse con un pagano, con un gentil o con un romano era abominación. ¿Usted ha escuchado esa expresión? No, yo no me junto con eso porque esos son inmundos. ¿Ha escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces. Tiene que llevar Dios a Pedro a una conversión en su misión. Su misión no es suficiente solo para judíos. Tiene que ver Pedro que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, aún están llegando a personas que seguramente desde la perspectiva y desde la percepción de Pedro no califican como un centurión romano, autoridad romana, autoridad política romana, con autoridad para matar, con autoridad para ministrar, con autoridad para hacer lo que quiere dentro de su función. Solo que pareciera abominable desde la perspectiva de Pedro, o esta persona inmunda desde la perspectiva de Pedro, solo que este inmundo y abominable, mire qué interesante, tenía en su vida y en su corazón una actitud más cristiana que la del mismo apóstol Pedro. Y el relato dice, en el inicio del capítulo 10, que la limosna, la forma de vida, mire qué interesante, la forma de vida de Cornelio, su trato con su gente a los que tenía a cargo, su piedad, llegaron como una ofrenda a la presencia de Dios. Del inmundo, del rechazado, del abominable, llegó todo lo que hacía como una ofrenda para Dios, que fue escuchada su súplica, y él necesitaba escuchar algo más para completar todo ese amor que tenía hacia Dios, quizás tener una comprensión distinta de Dios. Mientras, mire cómo se mueve el Señor, mientras Dios trabajaba y obraba en Cornelio a través de lo que estaba viviendo, y paralelo estaba obrando con Pedro, que en ningún caso se iba a ir en camino o se iba a poner en camino hacia la casa de un abominable. Y en el relato, Pedro le dice a Cornelio, tú sabes, Cornelio, que no es digno que un judío pise la casa de un gentil, de un abominable, de un inmundo, porque nuestra cultura, nuestras creencias impiden que yo haga esto. A veces, hermanos, nuestros paradigmas y nuestras formas de pensar, lo único que hacen es dividirnos voy a decirlo así, nos impiden ver que fuera de la iglesia hay personas que solo necesitan escuchar con claridad cuánto Dios les ama y no necesitan ser cuestionados. Nosotros a veces queremos asumir el rol del Espíritu Santo y cambiar a las personas antes que lleguen a las plantas de Jesucristo. 3 cositas quiero decir respecto a esto, hermanos. Primero, del relato que hemos leído, usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con Pedro y Cornelio cuando se le adora? Es que es muy interesante, hermanos. Yo quiero insistir, hay personas que usan el micrófono, líderes religiosos que usan el micrófono para llamar a votar por tal o cual candidato. ¿Saben por qué lo usan? Primero, pienso yo, una opinión personal, creen que nosotros somos ignorantes, o creen que nosotros somos ignorantes, que no podemos pensar y que alguien nos tiene que decir cómo pensar. Esos tiempos se acabaron, hace muchos años. ¿Se acuerda que antiguamente se ocultaba la sabiduría y los libros porque estaban prohibidos leer? De hecho, la alianza, les cuento así entre nos, que no salga de acá de la Alianza Cristiana Misionera,
también guardó libros y los ocultó con llave para que los estudiantes no lo leyeran. Después se abrieron. Porque nosotros creemos que hay literatura que no es literatura correcta. Hemos dicho que es satánico o que es cristiano. No hemos polarizado. Porque cuando uno tiene cierta presencia de liderazgo, y quiero que lo escuche bien esto porque quiero tratar de, a ver si me doy a entender. Cuando usted acompaña a una persona que tiene menos conocimiento y esa persona va donde usted le dice, mire hermano querido, te abro mi corazón, estoy pasando por esto otro, esa persona lo único que está buscando, ¿qué es lo que es? Acompáñenme, por favor, acompáñenme. Y inmediatamente nosotros podemos adoptar una posición ¿de qué? De autoridad y sentirnos superior a esa persona. Y superior significa sentirnos con el derecho incluso de decirle qué hacer, cómo hacerlo y manipularlo a tal punto que lo anulamos. Pedro tuvo esa oportunidad, porque además la creencia popular dentro del mundo romano y otras creencias más decía que aquellos que supuestamente tenían ciertos dones milagreros o dones que, acuérdense que el relato viene después de que Pedro viene resucitando a una persona, estos dones que parecieran ser únicos de persona lo hacía semidioses. Por eso cuando Cornelio se acerca a Pedro, es un privilegio primero que un hombre como él, santo, se acerque a su presencia, y cuando llega a él Cornelio, lo primero que hace sin decir nada, ¿qué es lo que es? Adorar a un semidios que posiblemente ha hecho obras distintas en su momento y escuchó de esto. La acción de adorar, ¿qué es lo que es? Es reconocer que el que está al frente tiene algo superior a él. Y esto es el primero que quiero decir. La tentación de perder el equilibrio o la dimensión de lo que somos realmente cada uno de nosotros. Podemos perder porque podemos colocar las manos sobre un enfermo y eso nos puede llegar a dar a nosotros una autoridad tal que nos sentimos superiores a los demás. Miren lo que dice Pedro. No, Cornelio, por favor, no me adores porque yo soy un hombre como cualquier otro hombre. Cuando alguien se acerca a nosotros para pedirnos algo, para pedirnos ayuda, para pedirnos acompañamiento, dirección espiritual, consejo espiritual, lo hace con un corazón sincero y nosotros debemos tener como cristianos una correcta interpretación de lo que nosotros somos. Porque podemos llegar a sentirnos con el derecho, como algunos se atribuyen el derecho, solo porque son líderes o porque hay un ministerio que los avala, de querer decirles a otros cómo deben comportarse y cómo deben vivir. Ninguno de nosotros superará la obra de Jesucristo en la vida de un ser humano. ¿Amén? Ninguno. Levántate. Cuando Pedro dice levántate, Pedro se pone en el justo lugar que le corresponde. No usa eso. Hay un relato anterior cuando Pedro resucita a una persona que me encanta. Dice Pedro que llega, se acercan las mujeres, lloran por la víctima que había partido. Pedro acoge el llanto de las personas, no se aprovecha de ellas. Pedro entra a la sala, ve a la persona que está muerta y el relato dice que Pedro inmediatamente le dice, hermanos, ¿pueden salir un ratito? Y queda solo en la pieza. Y en la pieza se arrodilla y ora al Señor. Y Dios hace el milagro. Pero Pedro no usa eso como show. No es un show. No es un show atender las necesidades de las personas. No es un show abusar de la debilidad y de la circunstancia que viven las personas para aprovecharnos de hacerles sentir que somos especiales porque tenemos algo que Dios nos dio. Si Dios nos ha dado algo,
ha sido solo por su gracia, solo por su amor, solo porque su misericordia ha querido alcanzar a aquellos que sufren. Por lo tanto, nunca olvidemos esto, nunca perdamos el equilibrio, nunca perdamos la cordura, volvamos a reconocer que todo lo que Dios va a hacer en las personas simplemente es porque Él es el que hace la obra en ellos. Solo nosotros somos instrumentos. Segundo, la acción de servir a otros nos puede a nosotros llevar a veces a sentirnos con ciertos privilegios de rechazo. Voy a decir así. No voy a presentar la presentación, Sergio, no la voy a tirar. Apágala nomás, gracias. Solo quiero mencionarlo. El consejero del presidente de los Estados Unidos tiene un consejero espiritual, que es un pastor. En un discurso del pastor en su iglesia, él toma la Biblia, y permítanme decirlo así, y dice, la Biblia le da al presidente Trump toda la autoridad para destruir Corea del Norte, perdón. Porque los cristianos se han olvidado, así, que la Biblia también habla de la fuerza y el poder de la guerra. Porque Dios ha puesto en la nación al presidente, por lo tanto, el presidente tiene toda la autoridad para destruir Corea del Norte. La lectura literal nos puede llevar a hacer barbaridades. Fíjese que si Pedro hubiese tenido y seguido insistiendo en su lectura literal de la Torá, nunca se acerca a Cornelio. Fíjese que toda la familia de Cornelio se bautizó, se salvó, incluso fueron llenos del Espíritu Santo, que causó en Cornelio una extrañeza tal que dijo, Pedro, ¿cómo estos gentiles también recibieron el Espíritu Santo? Aún así, Pedro no lo podía entender. Tanto que va al concilio de Jerusalén y le dice, hermano, les tengo una buena noticia, se convirtieron los gentiles. Pero además me sorprendí, los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Pero si Pedro hubiese mantenido su lectura literal de la Biblia, ¿qué hubiese hecho? En vez de acercarse a Cornelio, se arranca y no se contamina con Cornelio. Pero ¿quién mandó a Pedro a Cornelio? El Señor. Nunca olvidemos eso. Quien nos envía a ser luz y sal de la tierra, ¿quién es? El Señor. Nosotros no podemos cambiar eso. Nos guste o no, afuera hay Cornelios. Y muchos Cornelios. Cuando alguien lee la Biblia de esta manera, lo que está haciendo es violentar algo que la Biblia no dice. Un segundo ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de el atentado a una discoteca en Orlando cuando murieron muchas personas? Homosexuales. ¿Se acuerdan? Al día siguiente de esa muerte de muchas personas, 50 y tantas personas murieron asesinadas, un pastor, que ya no quiero mencionar su nombre porque la verdad que no viene al caso, en su prédica dice lo siguiente, permítanme leerlo textual. Horas después del atentado terrorista que cobró la vida de 49 personas y dejó otras 50 heridas en la ciudad de Orlando, en Florida, el pastor Tanto, en una prédica con referencia a la tragedia, dice lo siguiente: sus palabras, lejos de ser de consolación o de solidaridad con la familia de las víctimas, resultaron ser el motivo de una profunda controversia.
y aseguró esto, que los cristianos no debían lamentar la muerte de 50 sodomitas, que el atentado a los pedófilos era legítimo. Y dice, ¡hey! Si me preguntan a mí, ¿estás triste por la muerte de sus 50 personas? Digo, no, porque yo creo que es grande. Creo que desde ahora esta sociedad está más segura. Usando el púlpito en la cual predica. A veces pensamos que tener el micrófono y la Biblia nos da la autoridad para celebrar la muerte de 50 personas. ¿Sabe que cuando leí esta noticia me acordé del relato de Abraham? Cuando Abraham le dice, Señor, si hubieran 50, ¿se acuerdan del relato de Abraham? Si hubieran tanto, si hubieran tanto. Me acordé porque Dios está dispuesto a veces más que nosotros a tener amor por las personas. Tercer caso, estos son casos de afuera de Estados Unidos, pero quiero mencionarle un caso de acá adentro de Chile, porque uno podría decir, bueno, estas son cosas aisladas. Tampoco voy a mencionar el nombre para que no entremos en una polémica y ni lo busquen ustedes tampoco, pero solo quiero decir, un pastor de una iglesia tal dice, los homosexuales deben morir al igual que los corruptos, ateos, usando el púlpito, televisión, radio y muchas otras cosas más. Usando la Biblia. Usando la Biblia. Si encuentran a dos personas teniendo sexo, maten a los dos, a dos mujeres, perdón. Y si encuentran a una mujer teniendo sexo con un animal, maten a ella y también al animal. Y agrega, en el nombre de Jesús. Cornelio se humilla ante Pedro y Pedro le dice, no, yo soy hombre igual que tú. Pero a la vez, en esa disposición de Pedro está algo que Dios transformó en el apóstol. ¿Qué transformó en el apóstol? Pedro, no llames inmundo a lo que yo he creado. Hermanos queridos, esto tiene que ver con lo segundo. ¿Cómo podemos a veces sentirnos con la autoridad desde la Biblia para violentar a las personas que a veces Dios ama con toda su pasión, con todo su amor? Está bien, hay cosas que no compartimos, estamos de acuerdo. Hay cosas que no nos parecen, estamos de acuerdo. Pero de ahí a desear, sustentado en la Biblia, la muerte de personas, cuando Jesús quiere la vida de las personas, es totalmente contradictorio. Termino diciendo lo siguiente, hermanos queridos. Cuando Pedro le dice, levántate, yo soy uno más, un hombre más, está devolviéndole a Cornelio algo que para nosotros también debe ser algo que debemos recuperar. El valor, la dignidad de aquellos que aún no siendo parte de nosotros, son creación de Dios. Y aquí quiero apuntar a un concepto que escuché, humildad. Hay una humildad que debemos recuperar. ¿Saben lo que veo, hermanos queridos? Y es mi preocupación. Y vemos a veces con el equipo tanta violencia y agresión en las palabras por televisión. Y uno se pregunta, ¿en qué glorifica a Dios todo lo que estamos escuchando? Cuando Pedro le dice, levántate porque yo soy un hombre más, le está volviendo el lugar que le corresponde a un ser humano que tiene tanta necesidad de Dios como mismo Pedro. Aún en medio de su realidad, que para Pedro es inmunda, abominable, porque es un gentil del cual no puede entrar a la casa. Pero tenemos que recuperar algo que Jesús también lo manifestó, la humildad. Joaquín Jeremías, un teólogo del Nuevo Testamento, dice que Jesús
tuvo acciones redentoras continuamente. Acciones redentoras. ¿Qué significa eso? Que se sentó con aquellos que nunca iban a tener acceso a la salvación, como los publicanos, como los gentiles, como las prostitutas, como los cobradores de impuestos, como muchos más. Esos nunca hubiesen podido entrar al templo a adorar a Dios por su condición, menos si era mujer. Y Jesús, dice Joaquín Jeremías, se sentaba con ellos abriéndole las puertas salvíficas para que conocieran verdaderamente el amor de Dios a través de su obra. Pero ¿qué pasaba del otro lado? Los que tenían el micrófono de la historia. Ah, mire, se sentó un comilón más y un bueno para beber. Y se sienta con pecadores. Humildad es lo que tenemos que recuperar. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Nunca nuestra fe se va a mover, pase lo que pase afuera. Pero si nos paramos de la soberbia, nunca abriremos el Evangelio para aquellos Cornelios que son inmundos, abominables, a los cuales Pedro consideraba inmundos. Entonces la pregunta sería, hermanos, para nuestra reflexión hoy día al retirarnos: ¿quiénes son los Cornelios del siglo XXI? ¿A quiénes debemos abrazar? ¿A quiénes debemos acompañar? Siempre hay una pregunta en la alianza y en los distritos. ¿Por qué las iglesias no crecen? ¿Se han escuchado esa pregunta? Y yo tengo la respuesta. Porque hemos cerrado la puerta a los Cornelios. Le hemos cerrado la puerta a los Cornelios, a los abominables, a los inmundos. Le hemos cerrado la puerta a los que parece que no califican. Nos hemos olvidado que los 12 discípulos que siguieron a Jesús eran personas del pueblo, del vulgo, ignorantes. Nos hemos olvidado que esas personas que siguieron a Jesús no calificaban para ser discípulos. Sin embargo, Jesús confió en ellos, los fue a buscar, los respaldó, los restauró. ¿Para qué? Para que fueran y llevaran en el nombre de Jesús las buenas nuevas de salvación para los inmundos, para los publicanos, para los Cornelios, para aquellos que no califican. ¿Saben qué está parado delante de ustedes? Justamente uno que no tenía por dónde calificar para ser un siervo del Señor. ¿Y eso me da derecho a mí de tratar a los hermanos y a las personas con violencia? ¿Por qué? Porque soy uno igual que ustedes. Siempre le digo a mi grupo en casa esto: pastor, qué lindo que viene usted, pastor, esto acá, y usted, y uno se alegra. Y yo le digo, pero cuidado, un día los voy a decepcionar. Prepárense. Un día los voy a decepcionar. ¿Por qué? Porque somos así. Nos equivocamos. Pero lo que nunca vamos a hacer, por lo menos yo, es hacer lo que dice el versículo 34 del relato del capítulo 10 de los Hechos. Entonces Pedro, después de todo lo que es, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, se arrepintió, se convirtió, se transformó su paradigma. Entiendo que Dios no hace acepción de personas. Bueno, que esta semana sea una semana donde no hagamos excepción de personas. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos alienta a seguir adelante. Somos hombres, Señor, con defectos, con virtudes, con carencias. Y aún en medio de nuestras carencias, tú nos permites
atender a las personas, llevar un mensaje de esperanza. Señor, ayúdanos para nunca sentir que somos superiores por el hecho de llevar este mensaje de amor. Ni porque tenemos dones superiores, no. No permitas nunca que usemos, Señor, el micrófono para anular a las personas, violentar a las personas, para alegrarnos con la desgracia ajena. Todo lo contrario, Señor, ayúdanos a pensar y a ver la multitud como tú la veías, como ovejas que no tienen pastor. Pedimos tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.